Bueno, buenas tardes aquí en España, buenos días en Latinoamérica. Os agradezco mucho vuestra presencia hoy aquí. Esta es la tercera del ciclo de conferencias que hemos organizado desde el nuevo proyecto que se llama Stop Hate de la comunidad israelita de Barcelona, la CIB, que como sabéis es la principal comunidad judía de Barcelona. Hoy la verdad que tenemos el gran honor y el privilegio de contar con una persona que ya ha estado físicamente en nuestra comunidad, de Julián Sbilderman, que tiene una vida preciosa y os voy a contar un poco brevemente algunos, muchos ya los conocéis, pero bueno, para que lo sepáis. Él es profesor titular de la asignatura Política Mundial en la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Palermo. Después ha sido autor, entre otros, del libro La Carta Escondida, Historia de una familia árabe judía. Tengo que decir que lo he leído y me ha encantado. Es un libro apasionante de una historia real bueno, no quiero hablar que es otro libro. Hoy vamos a hablar del libro que ha escrito ahora. Pero es un libro que recomiendo mucho. Después también escribió Roma y Jerusalén, la política vaticana hacia el Estado judío, pues Tierras por Paz, Tierras por Guerra y Triángulo de Infamia. Richard Wagner, los nazis e Israel. Como veis, temas apasionantes. Tiene un blog en The Times of Israel, en Radio Universidad en Córdoba, y colabora con medios como Infobae o Perfil, y también te voy a añadir de Libertad Digital. Sus artículos han sido publicados en diarios de casi toda la América Latina y ha sido entrevistado por las ediciones en español de la CNN, de Sputnik, France 24 y 24 News, entre otros. Como veis, una biografía extensísima, y ha dictado conferencias en universidades e instituciones de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, bueno, casi todos los países de Latinoamérica, y además tiene una licenciatura de Administración por la Universidad de Buenos Aires y una maestría en Ciencias Sociales por la Universidad Hebrea de Jerusalén, que de ahí, por cierto. Pues nada, tenemos el grandísimo honor de contar con Julián, que nos va a comentar también, o sea, la charla de hoy va a versar sobre el nuevo libro que ha sacado, bueno, que él ya nos va a comentar todo de qué va. Este libro, por supuesto, ya lo diré al final, se puede conseguir en Amazon, en la Casa del Libro. En fin, después de esta conferencia también se está grabando, y quien quiera o que lo puede pasar, ya os pasaré el link. Va a estar alojada en un canal de YouTube que se llama Stop Hate Zip. Si vais a YouTube y ponéis en el buscador Stop Hate Zip, lo encontráis. O sea, tenemos muy pocos suscriptores, es un canal reciente, y bueno, y ahí podéis ver la charla de hoy. Pues sin más preámbulos, Julián, te cedo la palabra. Perfecto, bueno, muchas gracias Isaac, gracias a la comunidad israelita de Barcelona, Sofía por allí también, ¿no? Rosa, y bueno, toda la gente involucrada en la gestión y en recibirme, como decías antes, de manera presencial el año pasado y virtual en esta ocasión. Bueno, este es un libro que yo un poco voy a hacer una presentación sintética del contenido y de la motivación de escribirlo. Quizás es más adecuado empezar por esto último, primero, antes de adentrarnos digamos, quién fue Mao, quién fue Gaddafi, qué hicieron con sus países y cuáles son las lecciones, ¿no? De alguna manera que nos dejan para la actualidad estas gestiones. Porque uno tiende a ver a la historia como algo del pasado, es decir, algo que ocurrió, que lo leemos, pero no siempre lo conectamos completamente con la relevancia del presente, y la verdad que es muy importante hacerlo. Yo, por ejemplo, en lo que concierne a las conmemoraciones del Día del Holocausto, en ocasiones que me tocó dar discursos o escribir sobre eso, siempre he planteado que, por supuesto, que honrar la memoria de las víctimas es muy importante, es el
sentido moral más urgente de esas conmemoraciones, pero que también tiene que tener una relevancia contemporánea y un aprendizaje. ¿Qué nos deja esa historia para nosotros en términos de evitar estas calamidades, en evitar estas repeticiones? Y en este sentido siempre me parece que hay un mensaje que encontrarle a la contemporaneidad. Entonces, en este sentido me parece que este es un libro que desde esta mirada busca alertar contra los falsos redentores de la historia, contra estos profetas malditos que buscan siempre reinventar la rueda, que tratan de moldear a las sociedades como si fuesen escultores que trabajan con arcilla, pero que en este caso tratan de lidiar con material humano y forjar el nuevo hombre, la nueva sociedad, el nuevo mundo, y en medio de ello provocan un gran dolor, mucho daño, y dejan generalmente a las sociedades muy derruidas. Rara vez terminan de hacer una obra de arte bella y constructiva, sino que terminan dañándolo todo. Y en el caso de Mao hay una frase muy particular, porque él decía que es muy bueno escribir sobre una hoja en blanco porque uno empieza de cero. Pero ahí está el gran error, en creer que la historia empieza de cero. Y en rigor, la historia de China en particular y la del mundo ya tenían dibujos en esa hoja que hizo que Mao garabateara y dañara, por supuesto, ¿no? Entonces hay como todo un tejido, en general, un tapiz, si se quiere, del que nunca se empieza de cero. Ya hay un tapiz armado y los nuevos redentores creen que están empezando de cero y no lo están haciendo, y en consecuencia terminan estropeando lo que ya existe. Entonces me parece a mí que una de las primeras lecciones que tienen que ver con Mao, Gaddafi o quien sea el iluminado del momento que nos toque es advertir esto, que los iluminados de la historia en general terminan trayendo mucha sombra más que luz, y que no tienen la humildad de reconocer que ya hay una construcción anterior que debe ser cuidada, porque de esto se trata en última instancia la historia de las naciones, no es un abstracto. Estamos lidiando con seres humanos, con personas, con familias, con sociedades, con pueblos, con aldeas, es decir, con toda una cantidad de gente que va a quedar afectada por lo que sea que estos líderes terminen haciendo. Mi motivación, debo reconocer, tiene que ver con un capricho intelectual. Por un lado, con una preocupación ética en esto, ¿no? En denunciar totalitarismos del siglo XX que a mi modo de ver fueron singularmente catastróficos, y aprender de esas consecuencias negativas para estar alerta, ¿no? A las señales de los que son los nuevos líderes calamitosos cuando van emergiendo, ¿no? Pero por otro lado, sí respondí un poco a un capricho en el sentido de que yo sabía que existía el libro verde de Gaddafi, existía el libro rojo de Mao, y luce raro, pero bueno, me surgió una duda de por qué los llaman con colores, o sea, por qué el rojo, por qué el verde. Me enteré que había un libro azul también escrito en Tanzania por uno de los líderes y otros más, pero bueno, no quise armar el arco iris completo, me pareció prudente detenerme en algunos de los más emblemáticos de la destrucción. Y si bien yo no soy un amante del comunismo, y tanto Gaddafi como Mao tienen en común el socialismo y el comunismo de ellos, la realidad es que sí busqué algún texto de algún líder de la ultraderecha que pudiera balancear un poco a estos dos ideólogos peligrosos, pero no di con tal cosa. O sea, tenemos por supuesto el Mein Kampf y otros textos de la derecha, pero no con la designación de los colores. Así que bueno, me restringí a ellos. Quienes son aquí escritores, entre que sé que hay varios que están aquí en la audiencia, saben que a veces la motivación es un poco escondida para el propio autor, inclusive cuando arranca una investigación y una obra. Pero bueno, el hecho es que tenemos aquí esta obra que reúne entonces dos cosas. Por un lado, a dos o más cosas. Por un lado, dos líderes catastróficos como fueron Mao Zedong y Muammar el Gaddafi. Entonces vamos a hablar un poco de la gestión política de ambos y las consecuencias de sus gestiones. Y por otro lado, los textos que ellos han escrito. Porque esto es algo también que es digno de análisis, a lo que le dedico el epílogo del libro, que se va más allá de Mao y Gaddafi, y me pongo a hablar de muchos tiranos que se han dedicado a la literatura, o a las artes, o a las ciencias cinematográficas. Y nos vamos a sorprender, pero toda la dinastía, por ejemplo, Kim, los que gobiernan Corea del Norte, incursionaron en hacer películas o en escribir libros. Saddam Hussein escribió una novela.
Mussolini, Khomeini y otros escribieron poemas. Fidel Castro, por supuesto, sus discursos reunidos pueden hacer libros enteros. Tenemos entonces una vocación muy singular, muy curiosa de los tiranos por un arte que uno lo considera elevado, el de la literatura, el de la palabra escrita, sea a través del ensayo político o a través de la poesía, un género más estrictamente literario, si se quiere, ¿no? Entonces, es muy curioso, en este caso, estos dos, tanto Mao como Gaddafi, dos personas que vienen de ámbitos periféricos. Mao nace en zonas rurales, Gaddafi nace en zonas desérticas, eran de familias incultas, rurales y letradas en un principio, y ellos logran de alguna manera, especialmente Mao, mucho más que Gaddafi, intelectualizarse, educarse y transformarse de alguna manera en pensadores. Ahora, no sé qué calidad de pensadores, ese es otro debate. Ese es otro debate, pero por lo menos hay un esfuerzo intelectual, una ambición, llamémosla artística, en trascender a través de la palabra escrita en este caso. Mao logra esto de manera mucho más rotunda que Gaddafi, porque Mao fue una persona que se educó de en serio. Mao llegó a ser dueño de una librería inclusive, eso ya habla de su interés por los libros. Ya antes de ser el líder en que se va a convertir a partir de 1949, cuando funda la República Popular China, con una ideología comunista muy extrema, esto viene después de una guerra civil muy poderosa entre sectores comunistas y sectores nacionalistas en China, que se los conoce como el Kuomintang, que son quienes se van a exiliar cuando pierden la guerra civil, casualmente a Taiwán. Por eso China tiene hasta el día de hoy no solo una ambición territorial y política sobre Taiwán, sino una reparación histórica. Este fue el espacio que albergó a los nacionalistas que Mao derrotó. Entonces también es importante conocer este aspecto de la historia cuando vemos los avances actuales de China, su tentación sobre Taiwán. Bueno, el hecho es que Mao, a contrapelo de lo que se suele creer, Mao era bastante erudito en términos de literatura. Mao leyó no solo los grandes clásicos de la literatura china, incluso novelas pornográficas clásicas de China, sino también a los grandes pensadores occidentales. Mao no fue un ignorante, por ejemplo, de Jean-Jacques Rousseau y de Huxley y de Montesquieu y de otros tantos que cimentaron las grandes ideas de las democracias liberales. Mao conocía eso, su elección y su decantación hacia el comunismo violento que él aplicó tuvo que ver con una decisión intelectual personal. A él lo sedujo más lo que serían las ideas del anarquismo y el comunismo y por supuesto el estalinismo, el leninismo, que estas ideas de Adam Smith y de otros libertarios que van a forjar las fundaciones de nuestras sociedades liberales y democráticas actuales. Entonces, en Mao tenemos, a diferencia de Gaddafi, realmente un teórico, un hombre que tuvo la ambición y logró generar textos de teoría comunista, y que bueno, a mi modo de ver, yo soy muy crítico de lo que Mao ha escrito, porque no me parece que tenga una utilidad teórica o práctica, salvo sus ensayos vinculados a la guerra de guerrillas, donde fueron muy útiles para todas las insurrecciones tercermundistas. En ese sentido, sí, Mao hizo una contribución importante, con consejos bastante prácticos sobre, por ejemplo, que cuando el enemigo nos acecha nos tenemos que replegar, cuando retrocede tenemos que avanzar, hay que rodearlo, es decir, una serie de técnicas que hoy son elementales, pero que en su momento fueron muy útiles para todos los grupos guerrilleros, y por eso tuvo un impacto muy importante en grupos, por ejemplo, palestinos, nepaleses, indios, latinoamericanos, incluso italianos también, donde, bueno, ya vamos a ver la seducción europea maoísta que fue especialmente fuerte en Francia, pero en Italia llegó a seducir tanto a grupos extremistas de derecha como de izquierda, y llegó a ver un grupo que era nazi-maoísta, algo impresionante, que un cineasta italiano tiempo después va a hacer un documental que se titula Nos llamábamos los nazis maoístas. Esto pasó en Italia, bastante loco el asunto, pero bueno, conecta con el tema del antiimperialismo tan fuerte en el maoísmo, con el anti-norteamericanismo también allí presente. Bueno, y con el antisistema de alguna manera. Bueno, entonces Mao, ¿qué hace Mao? Mao en realidad se va a educar de manera autónoma
él va a buscar trabajo en una biblioteca, por ejemplo, y va a terminar casándose con la hija de un intelectual chino. Es decir, que vemos toda una inclinación intelectual en un hombre que nace en un espacio rural, y en un espacio rural, imagínense en los años 30, la China rural, o sea, hoy en día nos sorprendemos de las zonas subdesarrolladas de algunos países fuera de las ciudades. Cuando uno piensa en aquella época en la China, era un país muy atrasado, con una fuerte influencia, llamémosla monárquica, imperial, que bueno, no era, digamos, liberadora. Entonces Mao, en ese sentido, hay que reconocerle esta capacidad de autoeducarse y de tener aspiraciones de teórico, y de modestamente lograrlas. La verdad que el Libro Rojo es un libro que, bueno, no es un libro que él escribe estrictamente hablando, no es que él escribió algo y lo llamó este es el Libro Rojo. Mao escribe muchos textos, escribe poesía, una poesía que, bueno, es muy difícil de juzgar objetivamente a la poesía, yo creo que es imposible. Esto yo en el epílogo lo cito a un colega aquí de Diana One y Diana Cohen Agrest, que es Santiago Kovadlov, y Santiago dice en un momento que la poesía no tiene ningún propósito, no hay una finalidad utilitaria en la poesía, es algo muy elevado artísticamente. Y Mao, en este sentido, bueno, él genera una poesía que, bueno, insisto, yo no puedo juzgar la calidad poética de ningún poeta. Puedo decir lo que me gusta y lo que no me gusta. En el caso de Mao, la leo en traducción al español, lo cual pierde mucho, y además habla del contexto suyo de su época, lo cual es muy difícil a su vez entender, ¿no? Por ejemplo, el monte de los tres picos y las aves que vuelan sobre la reina de la luna. O sea, es este tipo de poesía que hay que estar en esa cultura para entenderla, ¿no? No es como leer a Neruda que o Pessoa o algo así que nos resulta, o Lorca, que nos resulta más digerible a nosotros. Pero lo que a mí me concierne no es la poesía de Mao, sino sus ensayos políticos. Y en este sentido, Mao ha hecho un trabajo muy interesante donde refleja no solo el sentimiento suyo de la época, sino que tiene aspiraciones que son, de alguna manera, se concretan tiempo después, donde Mao va a hablar, por ejemplo, de, bueno, las virtudes del comunismo, y su gran aporte teórico y práctico es que él va a tener una diferencia con el leninismo y con el stalinismo, en tanto que él va a decir lo que ocurrió en Rusia, que fue una sociedad mayormente urbana, donde las clases proletarias eran muy fuertes y muy constituidas, con una conciencia social importante. En China, dice él, no se puede dar. En China, el equivalente al proletariado ruso se da en las zonas rurales. Hay un micrófono que está haciendo un poco de ruido, no sé si saques el tuyo. Podría ser, conviene silenciarlo. Gracias. Y después te lo activas. En donde, digamos, Mao tiene la inteligencia de comprender que si va a haber una revolución en China y va a ser exitosa, tiene que surgir de las zonas rurales. Que el modelo estalinista-leninista, proletariado urbano, no va a funcionar, porque justamente todas las grandes masas postergadas chinas están en las zonas rurales. Y es entonces así que Mao lo que hace es generar lo que se llama el maoísmo, que es la idea de un comunismo que nace desde Rusia, por así decir, de manera exitosa, aplicado al modelo y al contexto de China. Bueno, una vez que Mao logra ser el líder del comunismo chino, expulsar a los nacionalistas de la derecha china, que son los que van a perder la guerra civil china, y funda la República Popular en 1949, que se cumplieron 70 años en 2019, ya pasa a tener entonces lo que conocemos que es la China moderna. Desde entonces China tiene el periodo maoísta, que es el que me concierne a mí y voy a comentar brevemente, y luego el post-maoísmo, que es la China más contemporánea a todos nosotros, que es la China desde Deng Xiaoping en adelante, que es una China que va a, como dice Evan Osnos, que es un experto en China que ganó un premio por su libro, él dice, bueno, se quedaron con los santos, pero repudiaron el Evangelio. Es decir, Mao todavía está preservado, embalsamado en la plaza Tiananmen, se lo ve en su retrato por toda China, pero el maoísmo fue repudiado por los distintos gobernantes chinos desde entonces.
Esto es muy importante y es bueno que en particular algunos líderes de América Latina que todavía ven con cierto romance las ideas de la ultraizquierda lo entiendan. China repudió al maoísmo. China mantiene a Mao como un emblema, pero se alejó por completo. China se transformó con el tiempo en un país capitalista, de hecho hipercapitalista, un capitalismo salvaje que no se aplicó de esta manera ni en los países en los que el capitalismo había emergido, y que, al igual que Rusia, ¿no? Otro ejemplo también de repudio del comunismo como modelo económico y adoptar ideas distintas. Bueno, China es un emblema donde si uno escuchó, por ejemplo, el discurso de Xi Jinping hace poco en Davos, que se dio de manera virtual, bueno, es un internacionalista, libre mercadista, sobre todo en la época de Donald Trump, que Donald Trump era un proteccionista nacionalista, emergía Xi Jinping como un defensor de las ideas capitalistas. Es algo alucinante. Lo menciono esto para marcar el contraste con la era maoísta. Es decir, lo que vamos a ver es que una China puede prosperar económicamente solo cuando repudia las ideas de Mao, no antes. China ha venido sacando, y la cifra es alucinante bajo cualquier estándar, a 800 millones de personas de la pobreza. La clase media china ha crecido exponencialmente. Hoy es un país que es considerado, si no el número 1, el número 2 en consumos de Lamborghinis y de productos Gucci. O sea, estamos hablando de una sociedad que se ha enriquecido y que desde la época de Deng Xiaoping en adelante ha declarado que es lícito enriquecerse, que ya no aspiran a una sociedad igualitaria. El presidente Hu Jintao tuvo una crisis política cuando su hijo chocó una Ferrari unos años atrás en China, en Beijing. Entonces, esto ya nos da una idea de qué tipo de sociedad se ha transformado. Tengan esto en cuenta, o por ejemplo consideraciones del tipo de que Mao repudiaba al Banco Mundial y sin embargo hoy China es su tercer aportante más importante. Es decir, China ha claramente repudiado el maoísmo completamente. Pero ¿qué es lo que ha repudiado? Y esto es lo que me interesa hablar un poco con ustedes. Un poco ver las ideas maoístas y qué significó en la praxis política y qué consecuencias tuvo. Mao pertenece a esta camada de los fundadores de una nueva sociedad. Mao logró, sí, terminar con la casta imperial china, crear un sistema de régimen, llamémoslo político, más, entre comillas, republicano, es decir, más normal, pero con una extracción totalitaria e ideológicamente de ultraizquierda. Lo que Mao hizo, que se puede leer en el libro rojo que contiene sus ideas, es la colección de ensayos que Mao escribió, discursos que él dio, y que su ministro de defensa, Lin Biao, que va a terminar huyendo de China y muriendo en un accidente aéreo en Mongolia, tiempo después, él recopila esto y empieza a incorporar frases de Mao para el diario del ejército chino. Y acá es donde empieza la génesis de este llamado libro rojo. Cada día los soldados chinos recibían una frase resaltada en roja en el diario del ejército que pertenecía a alguna expresión maoísta, que eran muy originales, algunas son bastante conocidas, ¿no? La revolución no es un banquete, por ejemplo, las balas recubiertas de azúcar de la burguesía, los marxistas no son adivinadores, los imperialistas son tigres de papel, un montón de frases que se le atribuyen a Mao en la época, que perduraron de manera de mucha influencia, y que Lin Biao decide darlas como perlas de sabiduría para los soldados. De manera que el libro rojo emerge como un producto castrense para adoctrinar a los cuadros militares, pero se transforma en algo tan popular que terminan exportándolo a la sociedad china en general y después al mundo entero. Y acá es algo que se da muy curioso, porque cuando sale de las barracas el libro rojo y pasa a llegar a la sociedad china, nos encontramos con que se pierde el contexto. Porque una cosa es que un líder te explique a vos qué es lo que ha querido significar Mao con tal frase, que leas parte de dónde salió esa frase, y otra cosa es que te leas un libro que recopila los grandes hits maoístas, sin contexto y sin explicación.
Bueno, el gobierno chino se lo tomó muy en serio. Para los años 70, mientras Mao vivía y en la población había 750 millones de personas vivas, publicaron 1.000 millones de copias del libro rojo en China. O sea que estadísticamente cada chino podía tener más de un libro rojo. Bueno, después hicieron traducciones a otros países y llegó a ser traducido a docenas de idiomas, llegó a más de 100 países. Nos encontramos con el italiano, el francés, el japonés, el español, el árabe, el persa, el esperanto inclusive. En aquellos lugares donde China no podía llegar a conseguir traductores, decidió hacer en el idioma universal para que todos lo leyeran, e inclusive en letras braille, para que los ciegos también pudieran leer toda la sabiduría maoí. Así que, como les digo, este es un libro que no es que Mao se sienta a escribir, sino que reúne sus ideas, sus discursos y muchas de sus frases. ¿Cuáles fueron las grandes políticas de Mao? Es decir, ¿por qué Mao es conocido? Mao básicamente tuvo dos políticas que fueron singularmente catastróficas, que fueron el gran salto adelante y la revolución cultural. El gran salto adelante significó una reforma agraria ambiciosa, cargada de odio contra los terratenientes, donde generó una lucha de clases muy, muy abismal y terminó provocando la hambruna, presten atención a la cifra, a entre 45 y 60 millones de personas. Esto supera los 20 millones de muertos durante la Primera Guerra Mundial y se acerca a los 60 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, que incluye las guerras abiertas, o sea, las guerras de soldados. De manera que es absolutamente abismal lo que ocurrió. Durante el gran salto adelante, lo que hizo Mao fue generar un proceso de industrialización acelerado y de reformular las zonas rurales. Esto significó que se le pedía a los campesinos que, por ejemplo, abandonen todos los materiales de metal que tenían para comer, incluso para arar, para trabajar, para lo que fuere, y fuesen fundidos en fundaciones que estuvieron en manos de gente muy poco experta que lo terminó desaprovechando, ¿no? Se tiraron abajo casas, por ejemplo, porque la idea de que los techos de choza y las casas de barro servían para el abono, fueron demolidas con la idea de que se iban a construir edificaciones más modernas. Esto no ocurrió. Y también hubo políticas colectivistas, donde los terratenientes o incluso los pequeños productores que tenían parcelas propias, las terminaron perdiendo en aras de grandes comunas administradas colectivamente por los oficiales maoístas, que bueno, ya conocemos la conclusión de esto, ¿no? Termina todo siempre con un rendimiento muy bajo, con mala administración y con grandes pérdidas. El nivel de hambre al que llevó Mao a la población es tal que hubo instancias de canibalismo. Me refiero a instancias de canibalismo extremo, donde, por ejemplo, los padres compartían con parejas vecinas a sus hijos. Esto es tal cual y hay testimonios comprobados. Se reunían los vecinos y se daban hijos unos a otros y se los comían. Esto es una cosa absolutamente inconcebible. Hubo gente que mató a vecinos para comérselos, hubo personas que desenterraron muertos para comérselos. Hubo gente que cuando se enteraba que alguien moría lo agarraba y se lo comía. Este nivel de locura llegó a ocurrir en la China de Mao y está documentado. De manera que, bueno, a lo que empujó Mao a su pueblo es algo muy extremo y él se negaba a reconocer los errores. Cuando un ministro de defensa suyo, no el enviado, sino otro que previo a él, que era compañero de guerra de Mao de la guerra civil, le quería advertir lo que estaba sucediendo y llevarlo a Mao a visitar las zonas rurales para que Mao lo vea en persona. Tenemos un micrófono abierto, ¿eh? Fíjate por dónde, cuál es, si lo podés controlar. Gracias. Lo voy a apagar. Sí, gracias. Muy bien. Porque hace un retorno muy fuerte, pero ahora estamos bien. Bueno, Mao, por ejemplo, lo mandó a prisión y lo prohibió. Es decir, él era un hombre que no toleraba ninguna evidencia empírica que dañara sus grandes ideas y producto de sus ambiciones terminó provocando catástrofes realmente importantes. Por supuesto que el gran salto adelante no fue una política deliberada, un genocidio, digamos, no fue un intento de exterminar al pueblo chino para nada.
respondió más bien a las grandes ideas de Mao y tristemente terminó teniendo consecuencias calamitosas para la población. Por otro lado tenemos la Revolución Cultural. La Revolución Cultural es más famosa en Occidente, es más conocida. Hay una película que les recomiendo que se llama El violín rojo, donde retrata la historia de un violín, como va pasando de mano en mano a lo largo del tiempo, y en un momento cruza la Revolución Cultural. Y ahí se puede ver un poco todo este tema de la prohibición de la música clásica, el odio contra toda forma foránea, la persecución de los intelectuales, de los empresarios, de cualquiera que no fuese un cuadro maoísta, a niveles realmente muy extremos, donde incluso el que en aquella época sonaba para ser premio Nobel de literatura en China fue perseguido. Se los juzgaba, por ejemplo, cualquier persona que consumiera productos de Occidente, que tuviera literatura occidental, que fuese mínimamente educada en otro idioma, bueno, era perseguida. La revolución cultural fue la incitación de los hijos contra los padres, inclusive. Fue tan brutal que, por ejemplo, los propios cuadros del régimen comunista fueron perseguidos. O sea, Mao llegó a alentar la destrucción de su propio gobierno. Esto lo hizo porque cuando ocurrió el gran salto adelante, él quedó muy desacreditado ante sus propios colegas. Entonces lanzó la revolución cultural bajo la fachada de una refundación social para purgar al propio gobierno comunista de aquellos que lo habían criticado a él. De esto se trató la revolución cultural, pero fue presentada de manera edulcorada como una transformación de la sociedad. Se compusieron canciones y se crearon los llamados guardias rojos. Los guardias rojos no hay que confundirlos con los gemeres rojos. Los gemeres rojos son de Camboya, que también fueron maoístas e igualmente de catastróficos, pero es otra cosa. Los guardias rojos fue un producto dentro de China, separado del ejército, donde lo que hicieron eran como milicias que se generaron facciones que terminaron guerreando entre sí, no solo contra el partido y contra la sociedad, especialmente contra los profesores universitarios y demás. Fue un fenómeno, así como el Gran Salto fue un fenómeno rural, la Revolución Cultural fue más un fenómeno citadino. Y por eso es más recordado también, porque en buena medida tuvo un impacto más directo sobre periodistas, intelectuales, escritores, entonces se conoce más también por este lado. Bueno, la Revolución Cultural tuvo esta consecuencia de que se destruyó el vínculo de hijos con padres, la autoridad en general fue cuestionada, alumnos contra profesores, cadetes contra generales, es decir, fue la subversión absoluta de la sociedad y terminó provocando en términos de cantidades entre 500.000 y 1.000.000 de muertos, pero fue mucho más duradero el impacto psicológico en la sociedad china de lo que ocasionó como consecuencia de estas acciones. Bueno, cuando termina la Revolución Cultural coincide con la muerte de Mao. Básicamente en 1976 Mao muere y aquí es donde China emerge otro periodo, que es el post-maoísta, donde, insisto, van a mantener al santo repudiando al evangelio. Entonces lo que hacen es preservarlo a Mao simbólicamente hasta el día de hoy, pero todas sus políticas son abandonadas. China comprende que tiene que cambiar el rumbo. Para que ustedes den una idea, China antes de Mao ya era un país difícil, era un país que ya había guerreado con muchos otros países, que había padecido invasiones japonesas y demás, y siempre tuvo competencia con Rusia. Pero era un país que dentro de todo mantenía cierta riqueza. A partir de Mao, todos los indicadores clásicos de hambruna, tasas de mortalidad y de natalidad, prosperidad económica, todos se derrumban, todos los termómetros empiezan a andar mal. Con Mao cae todo, es el colapso de China. Y países que eran atrasados respecto de China cuando Mao era gobernante, para cuando Mao muere están ellos prosperando y China está maniatada por decisión propia. Si pensamos en Taiwán, en Singapur, en Japón, en Corea del Sur, son todos países que van a prosperar y se van a transformar en los denominados tigres asiáticos, como emblemas de prosperidad económica, mientras que China en la época de Mao estaba completamente estancada. Entonces, acá son lecciones que luego los sucesores de Mao van a tomar y van a aplicar, transformando a China en lo que hoy es.
un líder económico, un líder con ambiciones políticas importantes, y a mi modo de ver, la principal amenaza al sistema de la democracia liberal como forma de gobierno en la actualidad. A mi modo de ver, hoy China representa un país que, a diferencia de Rusia, tiene la robustez económica como para desafiar a Estados Unidos, a Europa y a Occidente, de un modo que Rusia no puede. Rusia tiene el legado de la Guerra Fría, tiene la ambición geopolítica, pero no tiene una economía que pueda respaldar las ambiciones mundiales que tiene Vladimir Putin. El caso de China sí, es distinto. Es una economía realmente importante, es una economía mundial, tiene una agenda global que es despiadada, no es ideológica, a diferencia de Mao, que exportó el maoísmo a un montón de países deliberadamente, traduciendo el Libro Rojo y exportando ideología comunista y asesorando a otros grupos terroristas, guerrilleros o países o lo que fuere. China no tiene esta ambición violenta e ideológica, muy al contrario, es hiperpragmática, en donde va a poder promover su sistema de, por ejemplo, quiere vender vacunas, le da igual venderle a Estados Unidos que venderle a Rusia, o sea, acá no hay un factor ideológico. China es hiperpragmática, hiperrealista, como se dice en términos de relaciones internacionales. Entonces, bueno, nos encontramos entonces hoy con esta China, que bueno, no es tema de análisis de mi libro, simplemente les digo, este es el derrotero desde Mao un poco hasta su muerte y la China que él lega, que es repudiada y transformada en este gigante actual. Uno de los temas más apasionantes a mi modo de ver, que tienen que ver con el periodo maoísta, es cómo impactó en las democracias. Esto es algo que siempre me sorprendió, porque una cosa es que grupos palestinos o grupos argentinos de la época, o de Salvador, o de Camboya o de la India, se hayan visto seducidos por las ideas de Mao. Pero menos comprensible es que, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, o Julia Kristeva, o Alain Badiou, o Althusser, y tantos otros en Francia, intelectuales de primerísimo nivel, hayan caído presa de esta seducción de un modelo que era catastrófico. La primera observación que uno puede hacer es que, bueno, en realidad es verdad, en la época no siempre es fácil ver las cosas, que hay que entender la coyuntura del momento y no ser tan duros y juzgar en retrospectiva a aquellos que se vieron atraídos por estas ideas que estaban en boga. Yo en general soy muy escéptico de esta propuesta porque siempre hubo a la vez quienes no cayeron en esta tentación. Para sacarlos de ejemplo, de contexto y llevar a otro ejemplo que es más fácil de discernir. Cuando uno piensa en la época nazi, a nadie se le ocurre justificar a los seguidores de Hitler sobre la base de que fueron el producto de la época, que estas eran las ideas en boga. No, por cada perpetrador no solo hubo una víctima, sino que también hubo un resistente. Hubo quienes eligieron sumirse a la resistencia y luchar contra el nazismo. Entonces, argumentar que la época te empuja hacia esto a mí no me parece razonable. Entonces, en la época maoísta hubo quienes eligieron estar con Mao, que fueron lamentablemente la mayoría de los intelectuales franceses de la época, y hubo también quienes no. Y en este sentido se destaca uno en particular que es Simon Leys, un sinólogo belga que fue el más grande opositor a todos esta casta de mandarines, como le llamó un autor, que estaban defendiendo a Mao en Francia. Pero bueno, lo que es sorprendente es que Jean-Luc Godard hizo una película en honor a Mao. Tenemos a Jean-Paul Sartre repartiendo revistas maoístas en Francia cuando los maoístas fueron encarcelados. Tenemos a Julia Kristeva, entre otros, Alain Badiou, Althusser, bueno, y tantos otros más. Hoy en día, por ejemplo, Slavoj Žižek, uno de los más mediáticos filósofos contemporáneos, esloveno, pero prácticamente francés porque se educó en Francia y es muy influyente en ámbitos europeos, occidentales. Bueno, él es un defensor de Mao hasta el día de hoy. No a rajatabla, pero sigue planteando a Mao como un modelo a emular bajo ciertas consideraciones. Entonces, yo creo que acá un poco esto es difícil de explicarlo, pero ha ocurrido. La seducción francesa tiene una virtud que hay que marcarla, sin embargo, y es que no hubo grupos armados franceses como sí hubo en, digamos, como grupos palestinos, como grupos montoneros argentinos u otros en la Argentina o en Salvador
o en Colombia, o en Perú, donde el maoísmo fue especialmente fuerte, con Guzmán y Sendero Luminoso, o en la India, o en Camboya. Es decir, Francia, la seducción francesa de Mao fue netamente intelectual. Tuvo un punto de partida y un punto de fin que nunca fue violento, y esto es muy importante marcarlo. Bueno, hubo otros países, como les comenté, Italia, con esta singularidad de la ultraderecha maoísta, también de izquierda. Había ceremonias de matrimonios italiano-maoístas, donde en vez de decir tú declaras amar a la esposa y honrarla de por vida, este tipo de juramentos, era compañero, declaras ser aliado de las ideas de Mao junto con tu pareja, compañera de lucha. Es increíble, ¿no? No la quiero citar de memoria mal, pero la tengo escrita en el libro, donde a este nivel era la influencia de Mao. En Estados Unidos, uno diría, bueno, ¿qué pasa en el país más capitalista del mundo, antimaoísta por excelencia? Bueno, allí también nos encontramos con que las Panteras Negras adoptaron las consignas de Mao. Nos encontramos con que incluso personalidades de Hollywood, como Shirley MacLaine, llegó a viajar, en su época famosísima, ¿no? Llegó a viajar a China, invitada por el gobierno de Mao, y hizo luego un libro también y una película que ella filmó sobre su estancia. Podemos pensar en Andy Warhol, un artista pop norteamericano que fue quien de hecho hace una serigrafía de Mao, simpática, colorida, que uno de sus cuadros poco tiempo atrás se vendió en Sotheby's a $40 millones. Imaginemos que un artista pop haga una serigrafía de Hitler o de Mussolini y que intenta venderla a Sotheby's a ver si no hay un escándalo, ¿no? Esto es un ejemplo también de cómo Mao logró penetrar en la cultura occidental de una manera realmente muy poderosa. El famoso cuello Mao, todo cerradito, que tantos franceses promovieron, bueno, es otro legado en la moda de Mao también. Y de hecho el libro rojo es considerado el libro más leído en la historia después de la Biblia, lo cual es un comentario bastante impresionante. Igual le quiero hacer una salvedad. Cuando dicen el más leído, yo supongo que quieren decir el más vendido, porque fue un libro publicado con respaldo al régimen chino en miles de copias, o sea, millones de copias se vendieron. Entonces, también tiene que ver con el ímpetu que le puso el propio gobierno de Pekín en difundir la obra de Mao. No es que fue un bestseller per se, sino que fue promovido. Pero bueno, quiero cerrar un poquito el tema Mao, Libro Rojo y China, y hablar un poco de Gaddafi sin extenderme mucho para poder dialogar algo con ustedes. Mao, por supuesto, es un copión, perdón, Gaddafi es un copión de Mao. El libro verde se llama libro verde porque a Gaddafi se le ocurre hacer algo parecido a lo que hizo Mao y lo pone con el color asociado al Islam. Gaddafi, en este sentido, es menos original, pero es un poco más original que Mao en otro aspecto. Gaddafi sí se sienta a escribir un libro que él va a llamar su libro verde, que son 3 partes, donde se dedica a, primero, cuestionar a la democracia liberal, luego a proponer que el socialismo es el modelo económico más adecuado, y una tercera parte que se llama la teoría universal, la teoría social universal, que es raro porque habla de las mujeres, de los negros, del deporte, mezcla varias cosas, mete cosas que no encontró cómo meter antes, las agrega acá. Entonces Mao sí escribe, Gaddafi escribe un libro que es el libro verde, vinculado al Islam, y donde, bueno, acá las pretensiones de Gaddafi son ambiciosas, pero no tiene el rigor teórico de Mao, no tiene la calidad literaria de Mao, que también fue poeta. La verdad que leerlo a Mao a mí me resulta un poco extenuante por toda la prosa marxista, que es muy rimbombante, muy grandiosa, ¿no? Muy así, aleccionadora, muy tajante. En el caso de Gaddafi es más pausada, es más repetitiva, pero también es incongruente, por momentos es un poco delirante y es rara. Por ejemplo, él llega a decir cosas como que el hombre no menstrua, que la mujer y el hombre son distintos y que hay un motivo por el que son distintos, y él dice que primero hay que la mujer tiene que tener derecho a ser igual al hombre. Entonces uno diría, wow, qué progresista Mao, pero termina diciendo que el hecho de que Dios creó a un hombre y una mujer significa que son diferentes y que esa diferencia tiene que ser respetada y no abusada, y en consecuencia la mujer tiene que estar, dice Mao, básicamente en la cocina y pariendo hijos. Para él es totalmente
inconcebible la idea del feminismo o la independencia de la mujer. Postula cosas raras como que los negros van a dominar al mundo. Y bueno, realmente es un poco difícil de leer el texto de Mao. Cuesta leerlo, insisto con Mao, de Gaddafi, porque es medio delirante por momentos. Es muy ambicioso, pero no tiene la claridad conceptual de Mao, no tiene la formación teórica de Mao. Entonces lo que tenemos es una serie de ideas que son bastante ridículas. Algunas ya fueron trabajadas por otras ideologías, aunque él diga que no, pero hay mucho de marxismo, hay mucha consigna del Islam también metido ahí adentro, y mucha influencia de Mao en todo sentido. Ahora, ¿qué hace, digamos, Gaddafi con su libro verde? Al igual que Mao, él va a tratar de promoverlo y va a poner el aparato estatal que está controlado por él en pos de la divulgación de su libro verde, a punto tal que va a crear el Centro para el Estudio y la Difusión del Libro Verde, que incidentalmente va a ser el primer monumento, el primer centro que los revoltosos de la primavera árabe en el 2011 en Libia van a incendiar, de hecho. El Centro para el Estudio y la Recitación del Libro Verde es uno de los primeros edificios que los sublevados van a destruir. Y yo tengo una cita de un profesor libio que fue obligado a enseñar el Libro Verde durante décadas a estudiantes que no querían aprenderlo, y ya libre de las restricciones del régimen, se le pregunta: ¿y qué opina usted del valor de este Libro Verde? Y él contesta: 0. Así dice a un periodista inglés. Bueno, en el Libro Verde Mao, insisto, dice que el socialismo es el camino verdadero, propone crear comunas de representación política donde él dice que no tiene que haber un gobierno, sino que el pueblo se tiene que autorrepresentar. ¿Y cómo haces esto? No tiene que delegar en los parlamentarios, él está en contra del parlamento, sino que tiene que haber como comunas, como grupos barriales de reunión, donde la gente se reúne, da opiniones, se sacan conclusiones, se lo eleva a un comité que lo eleva a su vez al gobierno, y entonces eso es el gobierno del pueblo según Mao, según Gaddafi. Tengo pegado a Mao, algo pasa. Bueno, Gaddafi entonces va a implementar sus ideas, y al igual que Mao va a tener consecuencias muy graves sobre la población. Cuando intenta refundar a la sociedad, según el Libro Verde, nos vamos a encontrar con que va a prohibir los partidos políticos, va a generar un gobierno tiránico de extracción socialista e islamista. Acá Gaddafi combina las dos cosas. Mao era un ateo, entonces para él era más simple, su religión era la política, por así decir. Pero Gaddafi no. Gaddafi tiene una influencia beduina y tribal muy fuerte, tiene una religiosidad muy concreta porque él es un creyente, un adherente del Islam. Hubiera sido inconcebible para un hombre rural beduino de la época de Mao no ser creyente en Alá. Y a la vez tiene estas ideas socialistas que él va a importar de China y de Europa, sumado al panarabismo de Nasser, que él va a querer expandir cuando fracase en panislamismo y en panafricanismo. Es decir, cuando Gaddafi vea que la idea de crear estados, superestados musulmanes árabes, como quiere hacer Nasser, de una gran unión árabe, fracase, cuando Nasser muera inclusive y esto se debilite, bueno, él va a decir: entonces creemos un estado panislámico, que sea entonces una única religión la que gobierna la región. Pero no, esto tampoco va a funcionar, entonces va a tratar de ir a África y crear un estado panafricano único. Tampoco va a funcionar. Todas las ideas de Gaddafi fueron destructivas y todas terminaron mal. Gaddafi llegó a hacer situaciones muy extrañas, como por ejemplo apoyar a Irán en la guerra contra Irak, a pesar de que Libia es un país árabe sunita, o sea que por partida doble tendría que haber estado con Irak, pero eligió lo contrario. Se alió con Rusia y fue el principal consumidor de armamento ruso, mientras Rusia reprimía las insurrecciones chechenas. Fue también un aliado de, por ejemplo, países africanos que guerreaban entre sí, con Uganda, por ejemplo, atacó Chad, intentó subvertir Nigeria. Por supuesto que fue un gran enemigo de Israel y promovió al nacionalismo palestino de una manera muy violenta contra Israel, albergando los cadáveres de los terroristas abatidos en las Olimpiadas de Múnich, por ejemplo,
y premiando económicamente a los familiares de estos terroristas. Gaddafi, uno de los aspectos más aberrantes que hizo fue adoptar una política de sometimiento sexual muy extrema. Ustedes habrán visto que cuando él viajaba a Occidente, por ejemplo, lo hacía con las llamadas amazonas, que era una cotería de guardianas mujeres. Y sumado al hecho de que Gaddafi había escrito a favor de la igualdad entre el hombre y la mujer, pero hay que leer más con cuidado para entender lo que él quería decir al respecto, bueno, eran mujeres que él mismo había violado en muchos casos. Gaddafi usó a estas guardianas para que les señalen chicas cuando él iba a las escuelas secundarias a dar discursos, y esa misma noche le tenían que llevar a las adolescentes a su palacio. Llegó a violar a las esposas, hijas de sus generales y de cualquier contrincante político. O sea, era un maniático a un sentido muy peligroso. Mao también fue, en términos actuales lo consideraríamos un depredador sexual. Por ejemplo, él se lo conoce como que tenía pequeñas orgías con soldadas o seguidoras suyas, que bueno, en algunos casos legaron testimonios muy aduladores de Mao como un gran campeón en la cama, pero yo creo que hay que entenderlo en la época. Era imposible que una de estas chicas criticase a Mao saliendo de su habitación. Entonces, en términos ni que hablar del movimiento Me Too y lo que conocemos hoy, sin lugar a dudas, Mao, tanto como Gaddafi, estarían presos por sus acciones de violencia sexual. Gaddafi también era un hombre muy complicado en el sentido psiquiátrico. De hecho, la CIA hizo un perfil psicológico de su persona y concluyó que era un hombre que había estado muy influido por su pequeña primera, llamémosla, infancia, de estar en el desierto, en la noche, en soledad con Dios, un hombre que empieza a tener diálogos con la divinidad y que genera una personalidad, especial, con la creencia de que tiene una misión especial. Gaddafi fue, al igual que Mao, marginado por las clases altas y educadas de la época. En el caso de Mao, él nunca se pudo integrar a la intelectualidad citadina cuando se desplazó a las ciudades. Y el caso de Gaddafi, empieza la universidad, la abandona, va a hacer carrera militar y va siempre a tener un desprecio por aquellas clases más acomodadas, y va a tener una fuerte herencia tribal que cuando él tome el poder en 1969 va a ser muy influyente. Él va a debilitar al ejército y va a reforzar a las tribus leales a él y va a perseguir a las tribus que son opositoras. Este mapa tribal es muy importante para entender la Libia contemporánea, inclusive, donde se ha estimado que cuando ocurren las primaveras árabes había no menos de 140 tribus y milicias con distintas lealtades a distintas, figuras políticas. Bueno, lo que va a hacer Gaddafi a lo largo de su égida, para ponerlo brevemente, es, por un lado, hacer un experimento social con el pueblo, con lo que él llamó esta Jamairía, que es una república árabe socialista, y por otro lado va a hacer ideas económicas que quiere implementar que llevan a la ruina al país. Él, por ejemplo, había una particularmente preocupante, que era que la casa no pertenece a la persona que es dueña, sino a la persona que la habita. Entonces se podía dar el caso que alguien se va al cine, vuelve y la casa está ocupada por otro y la perdiste. Y a la vez Mao tenía la preocupación de que todos tengan su propio hogar. Entonces sí trató de construir hogares para la gente. Pero bueno, tuvo políticas muy extrañas. Y por otro lado, él va a ser muy violento en la represión que hace contra la disidencia política. Había ahorcamientos públicos, ejecuciones. Luchó no solo contra los disidentes políticos, sino también contra los musulmanes, lo que hoy llamaríamos un Islam radical. Él tenía su propia idea de cómo tenía que ser el Islam y persiguió a la clase ortodoxa islámica en su momento, llegando a quemarle las barbas a algunos de los jeques, islámicos libios, y matar a otros. Luego va a exportar su revolución hacia el Medio Oriente y hacia África y hacia Occidente. Uno de los atentados más famosos aún persisten entre nosotros en su memoria, que es el de Lockerbie, donde hizo estallar un avión de Pan Am sobre el vuelo escocés, mató a 270 personas.
bueno, tuvo una exportación de terrorismo también muy, muy fuerte, hasta que en inicios del siglo XXI, cuando Estados Unidos invade Irak y Afganistán, Gaddafi va a tomar la decisión de pasarse al bando de Occidente, va a renunciar a su programa de armamento de destrucción masiva y va a tratar de ser aceptado por las naciones occidentales, cosa que va a ocurrir. Y personajes como Tony Blair, Silvio Berlusconi, Nicolás Sarkozy y otros tantos lo van a estar recibiendo en sus países, van a estar visitando Libia también. Incluso Estados Unidos fue a dar un discurso a las Naciones Unidas en el 2009, publicó una nota sobre la paz palestino-israelí en el New York Times. De repente Gaddafi parecía una figura diferente hasta que ocurren las revueltas del 2011. Las revueltas del 2011 que se inician en Túnez, luego pasan a Egipto, luego pegan en Libia, luego se van, como saben, para otros países. Bueno, lo agarra a Gaddafi mal preparado, él trastabilla, reprime, pero en aquel momento la OTAN y la Liga Árabe y Estados Unidos y otros van a intervenir parcialmente desde el aire apoyando a los sublevados, y así es que cuando Gaddafi está manejando un convoy de 90 vehículos, un dron norteamericano piloteado desde Texas lo detecta, Nebraska, perdón, lo detecta, un Mirage francés le dispara y ahí es cuando explota buena parte de ese convoy. Gaddafi se esconde en una cloaca en las afueras de Sirte, que fue su pueblo natal. Ahí es encontrado, empalado, linchado y tiroteado sin piedad. El joven que luego se exhibe con la pistola de oro de Gaddafi, a su vez va a ser eventualmente perseguido y atrapado por los leales a Gaddafi y va a ser torturado hasta la muerte. De manera que, bueno, el legado de Gaddafi persiste hoy en dos gobiernos separados, uno en Trípoli y uno en Benghazi, con distintos países del mundo reconociendo uno u otro, y una sociedad fracturada y totalmente quebrada económicamente. Así que bueno, para redondear y pasar a charlar un poco con la audiencia, tanto Mao como Gaddafi son ejemplos destructivos de países que buscan reforzar a la sociedad y que terminan haciendo un daño realmente catastrófico. El legado de Mao significó muchos millones de muertos y un país económicamente en ruinas, superado en todo indicador económico por vecinos que estaban en peores condiciones que China y con menores recursos que China cuando China empieza con su revolución comunista, y que solo logra crecer cuando las ideas de Mao son repudiadas. El caso de Gaddafi, él hereda un país monárquico que no era, por supuesto, exitoso, pero que él lo termina arruinando. Lo termina hundiendo más en las arenas del Medio Oriente y termina luego destrozando el tejido social, creando una gran crisis tribal y con mucha consternación pública con sus políticas realmente desquiciadas. Gaddafi mismo, a diferencia de Mao, que tenía una estética específica, oriental, se habla de la estética Mao, y hubo de hecho pósters que se hicieron masivamente para mostrar a toda la figurita maoísta, ¿no? Y los soldaditos de Mao y los trabajadores que luchan por el comunismo y demás. En el caso de Gaddafi nos encontramos más con un atuendo excéntrico. Yo le dedico una parte en el libro a comentar un poco esta manera muy singular de vestirse de él. Por ejemplo, para darles una idea, a veces se vestía como un casco de piloto de avión de piel de cordero y campera de cuero, y iba así a reuniones con estadistas. O se vestía todo de color fucsia entero, con gorro fucsia y todo tapado de fucsia, y llegaba así a una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas. O podía ir todo vestido de leopardo con una camisa blanca que tenía fotos de sublevados libios que lucharon contra el colonialismo italiano cuando iba a Italia a una reunión de Estado. Es decir, él usaba la ropa también un poco de manera provocadora, pero hay que reconocer algo. Más allá de sus excentricidades, más allá de toda su personalidad,
lo cierto es que se mantuvo en el poder por décadas, de manera que no hay que menospreciar la capacidad política de subsistir en un espacio que es difícil como es el Medio Oriente. Y para redondear, y si los dejo, yo tengo una entrevista allí muy simpática que le hace Oriana Fallaci a Gaddafi. No está en Entrevistas con la Historia, su famoso libro de Oriana Fallaci, ahí no lo tiene, ahí, pero lo tiene en otro donde, bueno, charla con Gaddafi y en un momento, bueno, lo ve a Gaddafi tan creído de sí mismo que Oriana Fallaci le dice, ¿usted cree en Dios? Y Gaddafi se sorprende y se enoja y le dice, pero por supuesto, ¿qué pregunta es esa? Y ella le dice, no, porque pensé que usted era Dios. Bueno, y ahí cierra la entrevista que me parece magistral de esta querida italiana. Bueno, así es que cierro aquí y los escucho. Si tienen comentarios o preguntas, son muy bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Excelente exposición, como siempre. La verdad que creo que nos han entrado bastantes ganas a muchos de adquirir el libro y de leerlo, porque bueno, son dos personajes bastante ilustres, muy conocidos y bueno, la verdad que también diría yo hoy en día un poco hasta olvidados, ¿no? Entonces que tú un poco lo recuperas y bueno, también para muchos nos ha sorprendido esta aparente más o menos similitud o relación que puede haber entre Mao y Gaddafi. Yo creo que muchos de nosotros la desconocíamos por completo, como por ejemplo esto que decías del libro verde que lo copió de Mao, del libro rojo, yo no lo sabía. Y bueno, la verdad que muy interesante. Quería hacerte una pregunta, Bea, para dijéramos, arrancar y que todo el mundo se anime, que lo pido por favor que os animéis a hacer preguntas. ¿Por qué el título Escape hacia la utopía? Esto me gustaría primero que me contestes y bueno, después tengo una segunda pregunta que en cuanto, bueno, contéstame a esta primero. ¿Por qué Escape hacia la utopía? ¿Cómo no? Esto tiene que ver con dos cosas en realidad. Por un lado, porque ellos, tanto Mao como Gaddafi, quisieron hacer sociedades utópicas. Entonces es como que en sus cabezas ellos tienen este escape a la utopía. Ellos buscan crear esta utopía y viven una vida ideal, fantástica, que no tiene condición real. Es decir, como les dije antes, Mao se negaba a ir a las zonas rurales a ver cuáles eran las consecuencias de sus políticas económicas, y estaba provocando estragos, estaba provocando canibalismo, era desastroso lo que ocurría y sin embargo él no quería ir. Entonces esto es un ejemplo de cómo él vive su utopía, y Gaddafi otro tanto. Gaddafi es un hombre que va a vivir en su propio mundo, ambiciona crear una sociedad utópica, socialista, islamista, de autoctonía árabe que termina siendo inviable. Pero también es un juego de palabras, porque hay un libro, antes no lo mencioné, y tu pregunta, Isaac, es bien pertinente para darme pie a esto. Así como Mao escribió poesía, además de sus ensayos teóricos y sobre técnicas de guerrilla, Gaddafi escribió novelas y cuentos. Y de hecho, su primer colección de cuentos se llama Escape al infierno y otros cuentos. Entonces un poco también la idea del escape que hace Gaddafi con ahí, porque en ese cuento específico, en Escape al infierno, él relata, es psicológicamente muy interesante. Yo sé que hay varias psicólogas acá que me están escuchando, al menos dos sé que son, y puede que haya más. Este es un cuento, para si leen el libro, que les va a interesar, porque permite entender el perfil psicológico de Gaddafi. Él se muestra cansado con el arte de gobernar. Él se considera un incomprendido. Él se considera una víctima de las masas. Es algo que un autor dice, nunca en la historia de los dictadores se vio semejante cosa. Ni por un minuto él se pone del lado del pueblo. Él se pone él como la víctima incomprendida, que el pueblo le pide que le construya cloacas, que le haga obras de infraestructura, que le dé alimentos, que le mejore su situación de vida, que le dé libertades. Él dice, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué persiguen a este pobre beduino que apenas, que dice que él dice, yo como con mis manos? Él admite que no puede gobernar. Es insólito ese cuento. Y bueno, y se llama El infierno porque él se va al infierno, fíjense qué interesante, él encuentra paz en el infierno, no en Libia, no en la Libia que él gobierna, ni siquiera para él era tolerable
la Libia que él construyó y se va al infierno. Que bueno, es un cuento muy interesante, que singularmente les cuento como anécdota también, el libro de Gaddafi está prologado por Pierre Salinger, que fue asesor de presidentes de Estados Unidos y un periodista muy famoso, que a su vez participó en un capítulo de Batman, todo un personaje en sí mismo. Pero bueno, es algo increíble. Bueno, sí, no sé si responde la pregunta, Isaac. Gracias. Cuentas está lleno de sorpresas para mí, o sea, yo tenía, bueno, Gaddafi para mí era un melómano con un ego enorme, pero la verdad que, o sea, me ha sorprendido esta relación, o sea, que estas ideas más o menos socialistas, ¿no? Yo te digo, me ha sorprendido cómo casa entonces el socialismo, más o menos así, que él plantea, con el islamismo o con el panarabismo. O sea, son a veces concepciones diferentes, o soy yo que estoy lleno de prejuicios. Y ya por último quisiera, No, ya que estamos en el ciclo de Stop Hate y que aquí nos dedicamos un poco a luchar también contra el antisemitismo, me gustaría que comentaras aspectos de Mao, de Gaddafi, que tú veas que puedan estar en relación con discursos de odio hacia minorías y en particular pues, con el antisemitismo. bueno, perfecto. Bueno, mira, la intersección que Gaddafi buscó hacer entre islamismo y socialismo no es del todo original. Ya había habido otros pensadores que trataron de integrar estas ideas. Lo que pasa es que Gaddafi toma el poder en una época, él lo hace en 1969, cuando Mao ya lleva unas décadas gobernando y cuando en particular en los años 60 fue el frenesí de la globalización de Mao de manera muy fuerte, y los 70. Entonces, él está muy influido por las ideas comunistas de Mao, pero él es un hombre que viene de la casta beduina. Y el ámbito beduino, por definición, es colectivista, lo cual le pega en el palo al socialismo también desde ese lado. No es individualista, con lo cual toda su estructura personal, su experiencia de vida ya lo llevaba para inclinarse por esas ideas. Además, las ideas capitalistas son occidentales y él odia a Occidente. Él odia en particular a los italianos y a los británicos y también a los judíos, que había una comunidad judía muy próspera en Libia que él va a expulsar. De manera que Gaddafi, por un lado esto, y por otro lado su beduinismo, llamémoslo, con una religiosidad muy fuerte, como el Medio Oriente lo es en general, es muy conservador en términos religiosos, hace que él quiera integrar todas estas ideas en este cóctel raro que es su libro verde, que insisto, se siente influido por la idea maoísta de hacer un libro propio y ponerle un color, pero es de elaboración propia, con influencia marxista, islamista y de otro tipo. Así que bueno, igualmente el experimento fracasó, fue un desastre lo que hizo. Y para responder tu segunda pregunta, te diría que, bueno, por supuesto que sí, tanto... ¿Cómo? Tanto Gaddafi como Mao. En el caso de Gaddafi es más concreto el discurso del odio al que te referís, porque Mao, digamos, Mao tuvo, bueno, depende, ¿no? Toda la época de la Revolución Cultural y gran parte de la historia del gobierno maoísta sí que hay una retórica discursiva de mucho odio contra las clases, llamémoslas burguesas, terratenientes, capitalistas, foráneas, o sea que el tema de estudiar el discurso del odio lo podés ver leyendo lo que se decía y se escribía en la época de Mao contra estos grupos. En el caso de Gaddafi fue contra los foráneos, los llamados imperialistas, los judíos, los sionistas, por supuesto, y también contra las clases educadas y acomodadas de la Libia que él hereda. De modo que sí, por supuesto, siempre los totalitarios tienen una retórica en la que tienen que apoyarse para generar adeptos, fomentar la idea simbólica del enemigo compartido, el antipueblo, si se quiere, que hoy en día está... Ambos fueron populistas, para ponerlo en términos modernos. O sea, claramente fueron populistas, donde la idea del pueblo y el antipueblo es una dialéctica muy fuerte en estos líderes. De manera que sí, la construcción del enemigo discursivamente siempre está presente. Ahora voy a leer algunas preguntas que se han formulado. Diana ¿Cómo no? Yang
pregunta, ¿cuál es tu lectura político de la razón por la cual personajes de estos medran en la política y conquistan tanto poder? No solo Mao y Gaddafi, también Pol Pot, Hitler y tantos más. Como no pone cineasta, cientista. O sea, ¿cuál es o sea, tu lectura de que por qué hay tantos personajillos, entre comillas, que adquieren tanto poder? Bueno, es una muy buena pregunta. Nos lleva, en términos más genéricos, a tratar de entender la relación entre política y poder o política y perversión. La realidad es que la política a veces atrae a la escoria de la humanidad. Esto está claro. Muchas veces atrae a lo peor de lo peor. Y bueno, lo hemos visto en los casos, como estamos viendo aquí, de Gaddafi, Mao, y también de Hitler, y Stalin, y Mussolini, y Pol Pot, y otros tantos que podemos mencionar. Creo que hay personajes que a veces tienen una ambición política que es encomiable, aunque uno no comparta las ideas, pero bueno, tiene un objetivo que quizás puede ser bueno, pero después terminan presos de una dinámica de poder que es muy siniestra, tienen a disposición grandes cantidades de recursos económicos y políticos, ideológicos, y los ponen al servicio de una causa destructiva. Este es parte de un problema muy grave. Realmente en el siglo XX, que es la época en la que yo me posiciono aquí, hemos visto muchos líderes de estos redentores, que son falsos redentores, que quieren refundar sociedades, y fue una época de muchas ideas y de ambiciones ideológicas muy grandes. El siglo XX está lleno de revoluciones y de golpes y de grandes luchas ideológicas, por ejemplo, entre la democracia liberal y los regímenes comunistas totalitaristas y otras ideas. De manera que me parece a mí que a veces, en algunos casos, los líderes positivos logran transformar a las sociedades para bien. Creo yo que, por ejemplo, el sionismo es un movimiento político idealista, exitoso y benigno, más allá de todas las distorsiones que se hacen sobre su historia y sobre su derrotero. Qué sé yo, la revolución argentina en su momento fue buena también en términos de lo que ha fundado, después se perdió un poco la brújula, pero al principio fue bien. Y tenemos otras naciones que no quiero dar ejemplos que no conozco, pero hubo otros que fueron catastróficos. El de Libia y el de China fueron horribles, lo que terminó ocurriendo. O sea, que me parece a mí que también la política puede traer a grandes pensadores altruistas y también a lo peor de la humanidad, y también corrompe, porque el poder corrompe. Hay una frase muy famosa de la película Spider-Man, y disculpen la referencia a la cultura pop, pero es buena la frase, donde una persona le dice al chiquito que es el Spider-Man, le dice, mira, con mucho poder viene mucha responsabilidad. With great power comes great responsibility. O sea, y este es el tema, muchos tienen el poder y no lo usan responsablemente. Y ahí nos encontramos con el problema. Y bueno, por lo que estamos viendo, estos populistas hoy en día pues están también de moda, ¿no? O sea, no solo en España, sino en muchos otros países. Ya para acabar, porque bueno, se está haciendo un poco, ya llevamos un tiempo, Lourdes pregunta, ¿cuál sería el movimiento opuesto de escaparse a la utopía? Sería interesante conocer tu perspectiva en estos tiempos de tanta polarización, ¿no? O sea, ¿cuál sería el movimiento opuesto a este que estamos hablando, opinión? Bueno, sería ser realistas, cívicos, responsables, políticamente adultos, no ceder a la tentación de estos llamados refundacionales revolucionarios. Todavía hay muchos países en los que se discuten ideas que son anacrónicas, que sorprende porque ya fueron probadas, testeadas y dejadas de lado. Entonces me parece que en buena medida el antídoto a estas utopías calamitosas son justamente el conocimiento histórico, la responsabilidad cívica, la valentía moral, y no perder nunca el eje respecto de que dónde está la verdad, ¿no? Es decir, no en las grandes ambiciones revolucionarias que transforman la totalidad de la sociedad, sino simplemente comprender que el día a día de la gente es lo que debe ser mejorado.
no hace falta refundar el mundo. Hay que mejorar la vida de cada uno de nosotros y creo que esos son los mandatos más fundamentales de los gobernadores, me parece a mí. Pues, Julián, muchísimas gracias. La verdad, tu exposición ha sido brillante. Has tocado tema muy, muy interesante y nada, solamente me gustaría que concluyeras con algún mensaje que quieras dar o algo destacado de este libro que has escrito, que te gustaría que quedara claro. Recuerdo de nuevo a la gente que pueda adquirir este libro, Escape hacia la utopía, libro rojo de Mao, libro verde de Gaddafi, en Amazon, en la Casa del Libro. Que sepáis que esta conferencia ha sido grabada y se va a colgar en el canal de YouTube Stop Hate Chip y nada. En fin, hasta la próxima. El día 11, si Dios quiere, tendremos otra conferencia de Ariel Gelblum, que es el presidente del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, que nos hablará de la definición del antisemitismo según el IRA. Bueno, Julián, te dejo que concluyas. Perfecto, bueno, ante todo, muchísimas gracias, Isaac, por esta convocatoria y por el espacio. Muy amable, gracias a la comunidad israelita de Barcelona también y a todos ustedes por acercarse y por mostrar interés en este libro, que sé que es un libro peculiar, es un libro singular, no masivo. Y bueno, yo simplemente diría esto, que me parece que las lecciones que tienen, yo sugeriría, ¿no? La que yo tomo después de haber escrito este libro es verlo como una alerta contra estos falsos redentores, contra estos iluminados de la historia, contra estos que creen que inventan la rueda de nuevo. Creo que el objetivo fundamental del político es dejar las cosas mejor que las que él heredó y no tratar de rehacer todo y en el camino llevarnos al abismo. De manera que, bueno, como a nosotros nos concierne, es prestar atención a las señales y aprender de los que ya lo hicieron y lo hicieron mal, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias, a la próxima a todos. Muchas gracias. Chau, chau.